Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan podido tener un gran día. Hoy vamos entonces a continuar nuevamente con la clase más de autismo y otros trastornos infantiles. Ayer terminamos ese aspecto relacionado con lo que son la parte neurobiológica, neurogenética. Mencionábamos entonces que el autismo tiene una gran carga genética, eso lo hemos mencionado desde el primer momento. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental y es la evaluación diagnóstica del trastorno del espectro autista. Antes de iniciar con la evaluación, de hecho, pues es la evaluación diagnóstica de los objetivos diagnósticos, cómo trazar esos objetivos diagnósticos, vamos entonces a revisar nuestro material de estudio, nuestro material opcional, que recuerden que lo pueden solicitar a nuestros coordinadores. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, acá tenemos los casos clínicos de autismo. Algo que no les había mencionado es que acá pueden revisar varios casos. Tenemos, por ejemplo, en el anexo uno que pues, es un caso realmente de trastorno del espectro autista infantil. Acá lo pueden revisar. Realmente, pues, es un caso eh, que, de hecho, pues, también tiene que ver con lo que es el MChat, que lo vamos a trabajar hoy. Ahí lo pueden revisar. Ahí está, por ejemplo, algunas subpruebas, como es el área cognitiva, como es la puntuación total, como está el área de la comunicación. Para el que quiero que revisemos, eso ya los habíamos revisado, caso de autismo grado uno, caso de autismo grado 2 y por acá abajo está el caso de autismo grado 3 no verbal. Pero hoy vamos a revisar dos, que es este, trastorno del espectro autista nivel 3 de una mujer no verbal y el trastorno del espectro autista en una mujer adulta. Recuerden que el autismo en las mujeres se presenta, tiene los mismos criterios diagnósticos, no cambian, eso ya los habíamos mencionado, no cambian, siempre van a ser los mismos criterios diagnósticos, pero lo que sí va a cambiar es esa forma de presentación. Entonces, van a descargar estos dos, ya les voy a mostrar cómo los descargan. Van a descargar primero este. El que dice trastorno del espectro autista en una mujer adulta, vamos a mirarlo, se los voy a ir explicando a medida de que yo voy bajando el cursor. Voy a esperar entonces unos minutos para las personas que de pronto no lo tienen, lo puedan descargar, para que podamos entonces empezar a explicar. Realmente vamos a mirar dos. ¿Cómo sería entonces en el caso clínico de un autismo en una mujer verbal y el otro en una mujer no verbal? Este primero que vamos a ver es en una mujer no verbal, perdón. Bueno, entonces lo primero que tenemos y siempre, igual saben que eso está pues en el material de estudio, eso es un informe neuropsicológico real de una paciente real, solo que pues por confidencialidad, eso siempre se los menciono, yo cambio el nombre, la edad sí es real. Ella es una mujer que tiene alta escolaridad, es profesional universitaria, está cursaba, en ese entonces ya estaba cursando una maestría, pero ya el último nivel educativo era universitario. De hecho, se desempeñaba como diseñadora gráfica, era freelance. ¿Cuál es el motivo de consulta? El motivo de consulta es el siguiente: evaluación neuropsicológica por soporte, por sospecha, perdón, de trastorno del espectro autista en mujer adulta, derivación por parte
de psicoterapeuta tratante ante presencia persistente de patrones de comunicación atípicos, dificultades interpersonales crónicas y una marcada fatiga postsocial, lo que habíamos hablado del burnout autista, que a veces surge cuando están mucho tiempo sumergidos en el entorno social, eso les cuesta realmente, les desgasta bastante y que la paciente pues refiere haber sido o haberse sentido diferente, esto lo pongo entre comillas porque fueron las palabras que ella utilizó, desde la infancia, manteniendo un funcionamiento social adaptativo. Ella tenía amigos, tenía su grupo social, no tenía pues unas dificultades abrumadoras frente a esto, pero era altamente costoso. Cuando me refiero a altamente costoso es que ella mencionaba que llegaba a la casa muy fatigada, que llegaba a la casa sumamente cansada. Por eso entonces se solicita evaluación formal porque realmente ella llega la primera vez a consulta con psicología. Su historial siempre ha sido desde psicología a psicología, entonces siempre le refería que no era realmente un autismo, sino que era realmente una, una ansiedad social, una fobia social. Recuerden que eso es un criterio de exclusión también. Y acá empezamos la anamnesis. Entonces, en lo primero que nosotros vamos a analizar, y siempre, y esto se los muestro, es porque antes de una evaluación, nosotros siempre debemos utilizar una anamnesis. No podemos llegar a evaluar sin saber qué clase de caso clínico tengo al frente. Entonces, lo primero es una anamnesis. La anamnesis acá se hizo de forma muy detallada, ella ya era una mujer adulta, entonces el caso acá, bueno, en general todo el caso pues de Laura, Laura ya es una mujer adulta, era sumamente independiente, el perfil realmente es muy representativo, cuando si de pronto ya leyeron el informe, es muy representativo del fenotipo autista femenino, lo que mencionábamos entonces ayer, un patrón que históricamente ha pasado em, por otros diagnósticos y ha pasado por alto por otros diagnósticos, que era algo que también mencionábamos, que a veces no se le da un diagnóstico correcto y que pues realmente acá, aunque Laura presenta una inteligencia entre la norma, dentro de lo promedio, que lo hablábamos también, sus habilidades verbales, de hecho, en Laura eran muy elevadas, pues las dificultades sociales y las dificultades a nivel de la comunicación y al nivel de la parte de lo sensorial en Laura siempre han estado presentes, incluso desde la primera infancia, incluso antes de que ella entrara al jardín de niños, siempre utilizó como lo que mencionábamos ahora de estrategias de camuflaje social. Entonces acá hay una importancia y es ese perfil de desarrollo. Y acá iniciamos, por eso la anamnesis empieza con esos antecedentes perinatales que lo hablábamos ayer, en ese neurodesarrollo. El neurodesarrollo ya nos empieza a mostrar eh, cómo una persona puede irse desarrollando con un trastorno del espectro autista. Entonces acá, por ejemplo, acá, eh, pues igual no hay información que se desbalance de lo que hoy en día conocemos como un neurodesarrollo típico. El desarrollo motor está dentro de lo esperado. Hay un comienzo del lenguaje, sí, un poco más tardío, eso sí hay que rescatarlo en la anamnesis, pero que pues tuvo una rápida sofisticación del vocabulario. Es decir, en cuanto a los hitos, recuerden que ayer estábamos hablando de los hitos y de los parámetros de tiempo, aunque Laura no cumplió de pronto con esos hitos del lenguaje expresivo a temprana edad, desde la tipicidad, pues igual empieza a avanzar luego con el lenguaje que ya era muy sofisticado para la edad, que había una tendencia también al monólogo, entonces cuando Laura tenía intereses específicos, tenía esos intereses específicos y hablaba solo de los intereses específicos, y una dificultad para ese juego simbólico que los padres, de hecho, también en la entrevista clínica, porque la entrevista clínica no solo se le hizo a Laura, aunque como les menciono es era mayor de edad, pues ya era una mujer adulta, 31 años, en el ADI-R, que es una entrevista clínica diagnóstica para los trastornos del espectro autista, pues tuvo la posibilidad de entrevistar también a su mamá. Y la mamá mencionaba que tenía dificultad para ese juego simbólico. Entonces, estos antecedentes, en general los antecedentes son datos que van a ser un insumo para dar entonces a la mira un trastorno del espectro autista, un trastorno del neurodesarrollo,
¿Por qué? Porque se debe demostrar sí o sí que es de origen temprano. Entonces, miren que acá, pues el cuestionario en retrospectivo que se le aplicó a Laura y a la mamá de toda esa trayectoria evolutiva es muy coherente con todo lo que ya hemos visto en clase, que tiene que ver con un trastorno de origen neurobiológico, que se confirma en ese inicio en la infancia. Entonces ya empieza de pronto a descartarse un diagnóstico adquirido o un diagnóstico netamente psicológico, como el que ella ya venía, aunque acá pues no lo coloco en el motivo de consulta, pero ella ya venía con una sospecha diagnóstica de, de ansiedad social. Entonces, ahí ya empezamos a desvincularnos un poco de ansiedad social. Hay algo importante y es que, y ayer lo mencionábamos en esos rasgos del fenotipo autista femenino, de esas características, de esa presencia en la mujer con autismo, y es que hay una mayor habilidad verbal comparándolo con los hombres. Los hombres tienen menor habilidad verbal que las mujeres. En los casos de las mujeres con autismo, por ejemplo, hay mayor capacidad imaginativa en cuanto a los comportamientos sociales. Por eso mencionábamos que hay mayor capacidad para hacer ese masking social, para poder tener un enmascaramiento social, y que pues acá, por ejemplo, Laura lo tenía una notoria tendencia a un camuflaje y a una compensación social, aunque la compensación le costara en la parte anímica. Ella mencionaba que cuando llegaba a casa se sentía muy fatigada, excesivamente fatigada. Acá Laura igual, y acá voy a bajar un poco en esa, en esa trayectoria escolar, acá, de esta parte a esta parte, toda esta parte, para que de pronto no se pierdan en la explicación, pues Laura realmente tenía unos intereses que eran muy intensos, pero que eran socialmente aceptados. A ella siempre le gustó la tipografía, le gustó el arte, le gustó la moda, pues de hecho estudia algo relacionado con lo que les acabo de mencionar, y obviamente pues tenía una capacidad para ese camuflaje social porque eran socialmente aceptados, entre comillas. También hay algo que rescatar y es que Laura muestra una mayor afectividad interna, pero que cuando la hablamos en una expresión social es allí donde tiene dificultades. Eso lo pueden ver ahí en el lenguaje, en el desarrollo socioemocional. Entonces, claro, Laura empieza a mostrar cada uno de los rasgos. Em, el estilo de comunicación formal y un estilo de comunicación muy monótono, esa parte de la literalidad y esas dificultades de pronto para comprender las ironías. Ella mencionaba y la mamá también mencionaba que de hecho cuando ya empezó a ser adolescente, eh, que empezó a salir con grupos sociales, que empezó de pronto a tener pues como un grupo más cercano y hacían chistes, nunca comprendía los chistes y eso le costaba bastante. Entonces había una fatiga social que era extrema tras esas interacciones. Laura de hecho siempre mencionaba, pues acá no está en el informe, pero siempre les comento esto. em, Laura después de cada salida siempre estaba muy angustiada, no sabía por qué se sentía angustiada. Y es por eso que al principio en psicología, pues se sospechó principalmente de una ansiedad social. Y que también, pues ahí habían largas trayectorias de un ensayo. Ella mencionaba que siempre ensayaba antes de salir, que siempre se veía al espejo y ensayaba qué iba a decir, cómo lo iba a decir. eh, y también imitaba, de hecho, para encajar. De hecho, ella en un momento nos contó que encajaba porque había imitado una risa social. Entonces, claro, esto nos dio, porque el diagnóstico se dio conjuntamente, eh, neurología y neuropsicología y conjuntamente también con psicología, todo ello ya nos dio como tal el patrón que es altamente característico de una mujer con autismo, grado uno. ¿Por qué grado uno? Porque recordemos que los grados son tres y que en el nivel 3 es donde hay mayores afectaciones tanto en la vida cotidiana como en la socialización, como en otros factores, mientras que Laura era muy funcional y que, pues claro, empezó a pasar desapercibida durante muchos años, muchísimos años, y ya cuando llegamos a la evaluación neuropsicológica de Laura, acá voy a saltarme entonces esa parte del desarrollo socioemocional, la vida adulta, pues ha tenido, como les mencionaba,
mecanismos de camuflaje, prefería las rutinas estructuradas, los espacios controlados. Bueno, miren lo que les mencionaba. Diagnosticada a los 24 años con trastorno de ansiedad social, recibió tratamiento farmacológico con mejoría parcial. Psicoterapia cognitivo-conductual sin resultados significativos. Actualmente en acompañamiento psicoterapéutico con enfoque integrativo, sin antecedentes de psicosis, trastornos de alimentación ni trastornos del estado de ánimo mayores. Entonces miren que a pesar de que eh, pues ahora es una paciente muy juiciosa, de hecho, pero pues realmente a veces tenía dificultades también para esos aspectos. Y en la observación clínica, acá está, entonces, incluso durante la observación clínica, nosotros notamos que durante la entrevista ya no tenía un buen contacto ocular, era muy breve, sí lo tenía en ocasiones, pero era muy intermitente, la comunicación verbal era fluida, pero no había una modulación afectiva, la prosodia era monótona, había literalidad. Bueno, y en la evaluación a ella se le aplicó el WISE, que esa fue una pregunta que cómo se evalúa el coeficiente intelectual. Hay varias pruebas neuropsicológicas para evaluar el coeficiente intelectual, pero dado que Laura era una mujer de alta escolaridad, como les mencionaba en ese momento, su último año o su último curso, pues era pregrado, que fue diseño gráfico, pero ya estaba estudiando una maestría. Entonces, se decide optar por el WISE, que es la escala de inteligencia Wechsler para adultos, una recomendación para el WISE, aunque pues el mismo manual no lo dice, pero que es importante que la persona tenga un alto grado de escolaridad para que no sea de pronto tan sancionatoria o castigadora con la persona. Igual pues es más como de elección clínica propia. Entonces, el coeficiente intelectual total estaba en 107, es decir, estaba dentro de los parámetros normales, dentro de la normalidad está de 90 a 110, ella estaba entonces en un coeficiente intelectual pues que estaba en 117, en compresión verbal, por ejemplo, donde entonces, claro, refuerza ese autismo camuflado, ella comprendía el lenguaje, pero vemos que hay una baja velocidad de procesamiento. Esta baja velocidad de procesamiento, acá, 85, promedio bajo. Bueno, el resto estaba súper bien. Pues como les digo, el coeficiente intelectual 107, promedio. 117, promedio alto, porque recuerden que el promedio va desde 90 hasta 110, ella estaba en 117. 104, promedio, el razonamiento perceptual y memoria de trabajo 100, promedio. Pero la velocidad de procesamiento 85, promedio bajo. Eso es muy típico, muy característico de las personas con trastorno del espectro. De hecho, pueden ver ahí algunos casos que la velocidad de procesamiento en algunos es bajo promedio en velocidad. Bueno, antes de explicarles estos dos, el A22 y las otras pruebas, acá como tal la velocidad de procesamiento es muy coherente con el autismo. Muchas mujeres y muchos hombres también, porque también hay que hablar de eso, presentan realmente lo que es una lentitud por sobrecarga cognitiva y también por un esfuerzo que es compensatorio en esa velocidad de procesamiento. Luego ya llegamos al A22. Módulo 4, solo van a entender el por qué el módulo 4 fue utilizado, porque como ella era ya adulta y pues su compresión verbal era muy buena, una puntuación clínica muy clara, 10 sobre 7, entonces mostraba dificultades o mostró dificultades en esa comunicación socioemocional, en ese comportamiento repetitivo. Luego está la RATS R con un puntaje clínico de 65, eso ya estaba pues bastante elevado, dificultades en lo que es, pues, o que indica realmente en la RATS, un puntaje elevado en sintomatología persistente en esa vida adulta, se aplica el CATCU, el camuflaje, donde un puntal de 146 es alto, elevación destacada en la subescala de compensación y enmascaramiento, que de hecho era lo que pues le generaba esa fatiga social. Y tenemos la NEPSI,
En la NEPSI se evaluó la parte social, donde tenía un bajo rendimiento en teoría de la mente y en esa inferencia emocional, que yo les dije que es muy importante nunca dejar de evaluar lo que es la teoría de la mente, eso es sumamente importante. Entonces, es un muy típico de autismo, autismo en la mujer o autismo en hombre. Eh, Suele ser, sí, más difícil de detectar esa parte en el autismo clínicamente, pues en las mujeres, porque tienen, como les digo, un uso muy acumulado de enmascaramientos, de compensaciones. Esta otra parte es importantísima usarla, es lo que es el diagnóstico diferencial, porque allí nos damos cuenta con los criterios diagnósticos de ansiedad social, de otros diagnósticos como trastorno esquizoide de la personalidad, pues que de hecho Laura también tuvo como un diagnóstico muy pequeña, cuando me refiero pequeña me refiero pues 20 años, de trastorno esquizoide de la personalidad, sin embargo con el que más venía era con una ansiedad social. Entonces en la ansiedad social, que es importante diferenciarlo, predomina el miedo al juicio, es de corte psicológico. Y que en Laura, pues la dificultad de lo social no estaba por un miedo al juicio, sino una dificultad en ese procesamiento o en esa capacidad de procesar la interacción social, no por evitar el temor. Y que de hecho, pues ella misma lo decía, no me da miedo hablar en público, le tocaba hablar en público pues en reiteradas ocasiones, pero que pues realmente no era algo que a ella le disgustara, sino más bien porque le dificultaba esa interacción social. Y que en Laura había una marcada ansiedad, sí, pero secundaria al esfuerzo constante que ella hacía por encajar. Se descarta también este otro, que es un trastorno esquizoide de la personalidad, pues descartado porque no hay ningún tipo de diagnóstico relacionado. Es decir, ella acá, pues sí deseaba relacionarse, pero el hacerlo lo hacía, la hacía agotar. Pues la afectividad de Laura no es plana para nada, no es restringida, pero que está presente. Entonces es importante diferenciar que ya hay entonces un diagnóstico claro del caso clínico, que es trastorno del espectro autista. Entonces, primero hay un camuflaje que oculta los síntomas durante muchas décadas. Laura siempre tuvo ese comportamiento de enmascaramiento. Acá entonces ya se confirma presencia de historia evolutiva compatible con datos. Bueno, acá se coloca en lo que es el DSM-TR y el CIE también. Entonces acá tenemos trastorno del espectro autista sin discapacidad intelectual, sin retraso del lenguaje, nivel 1 de apoyo, comorbilidad, trastorno de ansiedad social, en remisión parcial, porque recordemos que ella ya había estado, pues que la ansiedad realmente era secundaria A. Acá una discusión clínica y el perfil funcional. Les voy a leer puntual. El caso de Laura presenta un ejemplo claro del fenotipo autista femenino, caracterizado por competencias verbales elevadas, desarrollo de estrategias sofisticadas de camuflaje social y una profunda disonancia entre entre el rendimiento externo y el esfuerzo interno que implica sostenerlo. La invisibilidad de su condición se vio reforzada por su sexo, capacidades intelectuales y ausencia de problemas conductuales graves. Sin embargo, los indicadores clínicos, historia de dificultades en reciprocidad social, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva, hipersensibilidad sensorial y estrategias de compensación permiten una comprensión holística y diferenciada del diagnóstico. Entonces, por ello se coloca compatible con el autismo de alto funcionamiento. Eh, Acá pues lo que ya les he explicado bastante, lo que es el término que está en desuso debido a su falta de precisión, lo que mencionábamos pues de un Asperger que ya no está en uso. El plan de intervención es muy importante entonces entender que pues igual eh, siempre es necesaria una valoración profesional, siempre. Entonces, acá miramos que necesitamos mirar si hay capacidades intelectuales o no, cómo está ese perfil clínico del autismo, sobre todo pues acá de alto funcionamiento en la parte femenina, y
Acá es importante mencionar que necesita un estilo de afrontamiento. Ella ya había estado en psicoterapia, pero que necesita igual estilos de afrontamiento, acomodaciones laborales, una reestructuración también de tareas para minimizar la sobrecarga sensorial y social, la flexibilidad de horarios y formatos de comunicación. A veces esto es posible en algunos trabajos, en otros no, y un seguimiento pues con el equipo interdisciplinario. Acá tenemos entonces a Laura, una mujer con muy buen funcionamiento. Recuerden que eso está en el material de estudio. Vamos a ver un poco del tema para que vayan descargando este de acá, que es el trastorno del espectro, pero en una mujer no verbal. Acá tenemos el otro opuesto, la escolaridad básica incompleta frente a Laura, que tenía una escolaridad alta, y que la valoración neuropsicológica era para mirar, para clarificar esa parte de diagnóstico y planificar apoyos. Entonces vamos a primero mirar el tema de la evaluación diagnóstica y más tarde vamos entonces a revisar este, eh, este perfil clínico. Se debe hacer una evaluación diagnóstica, así como ya hemos visto en los ejemplos anteriores de los casos anteriores. La evaluación diagnóstica del autismo debe ser em, muy profunda, no solamente, y eso es muy importante, y creo que ya se los he mencionado, no solamente debe hacerse a nivel de la entrevista clínica o no solamente debe hacerse a través de las pruebas, de hecho, o por ejemplo a través de los criterios clínicos, no, nosotros debemos hacer una evaluación diagnóstica profunda, una evaluación diagnóstica que sea amplia realmente. Cuando hablamos del proceso diagnóstico, hablamos de varios procesos, pero siempre debemos basarnos en el CIE o en el DSM o en ambos. La idea es que sean ambos, que requiere entonces una evaluación multidisciplinar que se debe incluir también una evaluación de todas las características cardinales del diagnóstico de los que ya hemos hablado. Evaluar también funciones cognitivas, habilidades de lenguaje, las habilidades adaptativas, las habilidades sensoriales, las habilidades motoras. No importa si es un niño, si es un adolescente o si es un adulto. Debemos evaluar todos los puntos cardinales, pero también todas las funciones cognitivas. Entonces, cuando hablamos de un proceso diagnóstico, es un equipo multidisciplinario, psicólogo, neuropsicólogo, un psiquiatra, un neuropediatra, y que hay varias fases. En la primera fase es una entrevista clínica. Acá en esa entrevista clínica lo que nosotros vamos a hacer es recopilar todos los antecedentes del neurodesarrollo, como ya lo hemos visto en los casos clínicos que hemos podido revisar. Entonces, si es un adulto, no importa, se debe hacer una historia del desarrollo, cómo fue ese lenguaje, cómo fue ese juego, cómo fue, por ejemplo, la interacción social, cómo fue la motricidad. También, y eso es muy importante, los antecedentes familiares, si ya alguien en la familia pues tiene previamente un diagnóstico de autismo o no, cómo son esos antecedentes médicos, cómo son esos antecedentes a nivel escolar y también importante, eso igual también va en la entrevista clínica, cómo vemos o cuáles son esas conductas observadas, tanto en el hogar, tanto en el consultorio, como en el colegio, como en el trabajo. Ya luego se empieza a utilizar lo que son las pruebas estandarizadas. Mirar ese perfil de fortalezas y perfil de habilidades, pero también ese perfil de pronto de puntos que no están tan fuertes. Importante acá utilizar ADR en la entrevista diagnóstica para el autismo. Recuerden que esto eh, no puede ser pasado por alto. El ADI es muy importante, lo mismo el ADUSOS, de hecho, pues el ADI
funciona muchísimo para poder entonces tener un perfil diagnóstico más claro desde una entrevista hecha, realizada para el autismo. Entonces, una entrevista estructurada con los padres, con los cuidadores. También podemos utilizar el CARS, que es una escala más de tipo observacional, el MCHAT, que desafortunadamente pues no es tan sensible porque tiene muchos falsos positivos. Lo podemos usar de los 16 a los 30 meses. Es un tamizaje es para niños pequeños, el MCHAT. Y siempre importante utilizar pruebas específicas para cada uno de los dominios cognitivos. Entonces, mirar cómo está el perfil de coeficiente intelectual general, cómo son esas habilidades sociales, cómo es la teoría de la mente, cómo son esas habilidades comunicativas, mirar cómo está el perfil cognitivo, ese funcionamiento adaptativo con el ABAS-2 o con el Vineland, y una observación directa del comportamiento. Es decir, siempre se debe observar a la persona cómo se comunica, cómo juega, cómo imita, cómo comparte la atención, es decir, la atención conjunta, si responde socialmente o si no responde socialmente. Acá es cuando ya utilizamos un instrumento y es el más utilizado, y es el ADOS-2, que de hecho pues se considera el ADOS-2 una prueba que es gold estándar, una medida de oro para evaluar esa comunicación, para evaluar esa parte de la interacción social, de la conducta repetitiva en diferentes módulos, según la edad y según ese nivel de lenguaje. También es muy importante, y acá sí hago un hincapié en ese desarrollo cognitivo y adaptativo. Entonces, cuando nosotros conocemos ese perfil cognitivo, fortalezas, debilidades y también esa funcionalidad en la vida diaria, nos va a servir muchísimo para esclarecer el perfil clínico. Entonces, escalas de inteligencia, que ahora les mencioné, por ejemplo, las Wechsler, está la WISE para adultos, la WISE 4, está el WIS 5, está la WIPSI 4, que es para niños más pequeños, menores de 6 años, eh, y escalas conductuales o adaptativas, que está el Vineland o el ABAS-2, que ambas miden autonomía, ambas miden esa comunicación, cómo son esas habilidades sociales. Siempre es importantísimo hacer una evaluación del lenguaje y la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos una evaluación del lenguaje y la comunicación, miramos si hay o no un retraso del lenguaje, miramos si hay o no alteraciones pragmáticas, que recuerden que lo pragmático en el autismo está alterado, cómo está ese uso social del lenguaje, si hay ecolalia, si hay dificultades en la reciprocidad conversacional. Está el pilón R, está el self, por ejemplo, está las pruebas pragmáticas de Carroll. Bueno, hay muchas pruebas, eso ya pues es como depende del paciente, y que es muy importante cada dominio cognitivo. Entonces, atención, memoria, lenguaje, cómo está ese procesamiento perceptual, cómo está esa emoción y los comportamientos también, para poder realmente ya luego empezar a hacer una exploración de, primero, si hay un autismo o no, y segundo, pues qué grado de apoyo requiere, que ya hemos visto nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando hablamos de un diagnóstico de autismo, como les dije, debe ser multidisciplinario, multidimensional también. Debe ser un proceso que sea colaborativo, a veces no se hace y no se debe hacer con una sola prueba. Eso es muy importante, ni en una sola sesión, ni en una sola prueba, sino combinado con observación, con entrevistas, con escalas, con pruebas cognitivas, con pruebas adaptativas. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Primero, establecer el diagnóstico. Segundo, poder identificar ese perfil de fortalezas y debilidades. Luego detallar esa expresión fenotípica, lo que yo les dije, el fenotipo es muy importante. Entre diferentes individuos, ninguna persona con autismo es igual, nunca. Sí hay ciertos rasgos en común, que son los que están almacenados en el DSM y el CIE, pero que pues ninguna persona con autismo es igual a otra, como la entrevista que vimos a Pau Brunet, que no sé si lo recuerdan, que él mencionaba, si hay una persona con autismo igual a mí, no la conozco. Establecer el nivel de funcionamiento base y evaluar el progreso de la intervención y los beneficios generados. ¿Para qué también nos va a servir la evaluación diagnóstica? No solo para dar un diagnóstico, sino también para poder conocer y poder también corroborar
si ese funcionamiento base ha cambiado o no ha cambiado, si las habilidades adaptativas han mejorado o por el contrario, siguen estando bajas. Entonces, cuando yo comparo la primera evaluación que se realiza al paciente, la idea es que a nivel del estudio longitudinal mejore en algunas habilidades, mejore en atención, mejore en memoria, mejore en función ejecutiva, que de hecho en neuropsicología, en el autismo también nos centramos en esto, en atención conjunta, en lo que es la velocidad de procesamiento, en lo que es, por ejemplo, el lenguaje a nivel de lo pragmático, que mejore también en cuanto a las habilidades sociales y la teoría de la mente, que ya eso lo vimos en una clase y las intervenciones. Entonces, siempre es comparar. La idea es que si yo comparo esos dos momentos, la primera vez que lo evalué y la segunda vez que lo evalué, pues pueda tener un pico de crecimiento en algunas funciones. No quiere decir, y eso también de pronto es importante aclararlo, aunque creo que ya está muy claro, pues como en la clase a medida que vamos avanzado, no es que cuando yo lo vuelva a evaluar, el diagnóstico de autismo se vaya. No, porque recuerden que es un diagnóstico vitalicio, es una analogía que yo siempre hago para explicar a los padres de familia, es así como una persona llega al mundo con unos ojos oscuros, con unos ojos grises, con unos ojos verdes, azules, cafés, de todos los colores, lo mismo pasa con nuestro cerebro y con esas diferencias cerebrales. Vamos a acompañarnos, los ojos nos van a acompañar durante toda nuestra vida, el color de los ojos. Lo mismo pasa con el cerebro, con ese funcionamiento cerebral, que hay que fortalecer ciertos aspectos, sí, pero que es una condición del neurodesarrollo, por lo tanto, nos acompaña durante mucho tiempo. Para establecer el diagnóstico se hace a partir de la conducta, importante, no a partir de de un electroencefalograma, no a partir solamente de una neuroimagen, no a partir solamente de los marcadores biológicos, porque no hay suficiente evidencia para usar esas pruebas para el proceso diagnóstico. ¿Qué son insumos? Sí, claro, son insumos, sobre todo, por ejemplo, un electroencefalograma para conocer cómo está ese perfil epileptiforme, si hay epilepsia, si no hay epilepsia. Recuerden que en muchos casos de un autismo sindrómico, eh, por ejemplo, con el síndrome de Rett hay mucha epilepsia. Entonces, para poder evaluar, pero que nosotros no nos podemos evaluar o no podemos hacer un proceso diagnóstico desde esos aspectos, son complementarios a, son insumos a. Y esto es indispensable, hacer una evaluación de la parte psicológica de las personas con autismo. Eh, de hecho, la ansiedad y la depresión en las personas con trastorno del espectro autista es sumamente común. De hecho, muchas personas con autismo tienen ansiedad, tienen depresión, que son secundarias a esas dificultades sociales, a ese rechazo a veces social. Pues hay una alta, la palabra es comorbilidad, de trastornos emocionales en las personas con autismo. Entonces, no solamente evaluar esos pilares, sino también evaluar esa parte emocional, cómo está la parte psicológica, cómo está de pronto esa parte de ansiedad, de depresión, sobre todo en el tema de los adolescentes. De hecho, la ansiedad y la depresión pues tienen un riesgo clínico, un riesgo que es significativo. Eh, las personas con autismo tienen más tendencia a desarrollar trastornos emocionales en comparación con la población general, porque a veces no logran gestionar bien sus emociones. ¿Por qué son tan frecuentes? Primero porque hay factores neurobiológicos que ya hemos hablado de la parte de la amígdala, la parte del proceso de todo el sistema límbico, la parte prefrontal, sobre todo el ámbito medial que afecta esa regulación de nuestras emociones, hay mayor reactividad eh, a lo que es ese sistema de alerta. Entonces, es importante entender que hay manifestaciones, por ejemplo, el incremento de estereotipias. Las estereotipias son comunes en el autismo, sí, pero que las estereotipias aparecen cuando la persona está más ansiosa, cuando no se siente bien en un lugar, cuando hay una habitación, por ejemplo, extrema a los cambios. Entonces, importantísimo mirar
esa parte de la ansiedad y la depresión. Por ejemplo, la depresión en el autismo, hay una pérdida de interés incluso por temas que hay o que tienen en hiperfoco. Entonces, lo importante es hacer un buen diagnóstico de lo que es el trastorno del espectro, pero siempre evaluar cómo está esa parte psicológica, más que todo en los adultos y en los adultos jóvenes y en los adolescentes. Y de la evolución en el trastorno del espectro autista, mencionamos entonces que es muy variable. En general, muestran buenas adaptaciones, sí o solo sí están bajo lo que son pues medidas de tratamiento, ¿cierto? Eso es muy importante tenerlo presente. Cuando hablamos de diagnóstico de autismo de alto funcionamiento, hablamos que tienen pues un mejor pronóstico, principalmente porque es alto funcionamiento, ¿cierto? Entonces hay que hablar que pues hay factores que también influyen, como ese nivel cognitivo, como ese lenguaje funcional, como esas intervenciones tempranas, como lo que es, por ejemplo, ese apoyo familiar, si hay o no comorbilidades, si hay comorbilidades, por ejemplo, pues es mucho más difícil que puedan tener un adecuado pronóstico. Veamos entonces esas pruebas de evaluación neuropsicológica más utilizadas en el trastorno del espectro. La evaluación siempre debe contener una prueba para medir el coeficiente intelectual, la teoría de la mente, las funciones ejecutivas, que eso lo veíamos entonces cuando estábamos trabajando las teorías explicativas, las escalas conductuales BASC, A22, bueno, escalas conductuales, Vineland, también escalas de conducta y el A22. Y para un diagnóstico de autismo necesitamos apoyarnos de pruebas de cribado también, en este caso acá mostramos una que es el M-CHAP. Bueno, por acá una pregunta. Esta pregunta no la hace Patricia, por acá veo también otra pregunta. Bueno, la primera pregunta dice así. Buenas noches. ¿Cuántas veces se puede repetir esa evaluación? Si algunos médicos dicen una cosa, otros dicen otra. Lo pregunto porque a mi hija de 15 años, lo pregunto porque mi hija de 15 años tiene el diagnóstico, pero más o menos 2 años un médico, pero más o menos 2 años un médico dijo que no tenía autismo porque al momento de nacer sufrió una hipoxia perinatal. No existe límite. A la pregunta que tú nos haces de, bueno, ¿cuánto es el límite de repetir una evaluación diagnóstica de autismo? No existe el límite. Algunas pruebas, sí es importante mencionarlos, que tienen pues un perfil de aprendizaje, ¿cierto? Una evaluación como tal de neurodesarrollo se puede repetir cuantas veces se necesite. Es más, he conocido casos, no han sido pues mis casos, pero sí he conocido casos de antemano que le han hecho evaluaciones 3 veces porque no se sabe si es autismo o no es autismo, sobre todo pues a veces un paciente que tiene un autismo, pues en ese momento tenía diagnóstico de autismo, pero pues tuvieron muchas dudas con eso, entonces cuantas veces sea necesario, especialmente cuando hay dudas en ese diagnóstico, sí, por ejemplo, cuando hay antecedentes neurológicos como esa hipoxia perinatal que tú me dices de tu niña, que tiene 15 años, por eso es tan importante que sea profesional, que sea multidisciplinar, para que lleguen todas a conclusiones que no sean contradictorias. Digámoslo así que ha pasado tiempo y la persona es mayor, ¿cierto? Entonces, en este caso, no sé a qué edad le hicieron la primera evaluación a tu niña, pero ella tiene 15 años, se puede evaluar con herramientas de pronto un poco más precisas. Entonces, de hecho, pues en la adolescencia o en el caso de tu niña, pues muchas características del autismo se vuelven mucho más visibles
o que han tenido más enmascaramiento, lo que de pronto sí es importante que se hagan reevaluaciones. Hay algo importante y eso nos lo dice Patricia y es importante porque también lo estábamos hablando en los antecedentes prenatales, postnatales y perinatales y es la parte de la hipoxia. Entonces, sí, la hipoxia perinatal causa o puede causar síntomas parecidos al autismo, pero que no es un autismo, es decir, esa falta de oxígeno al nacer, que es la hipoxia perinatal, produce alteraciones al fin y al cabo que imitan características o que pueden imitar características, dificultades en la comunicación, un retraso en la regulación emocional, un retraso en el lenguaje, muy característico lo que son las dificultades a nivel cognitivo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, es fundamental una evaluación que sea con múltiples profesionales para saber realmente si son secuelas neurológicas que coexisten o es otra causa. Entonces, de pronto, si tienes dudas, hacer una evaluación completa con un equipo especializado en trastorno del espectro, pues realmente te lo recomiendo. Pues que sea un grupo multidisciplinario, neuropediatra, neuropsicólogo, bueno, ya pues neurólogo en este caso, psicología clínica, terapia del lenguaje, pero a tu conclusión, sí, se puede repetir aunque ya tenga el diagnóstico, sí, de hecho, eh, en la adolescencia se vuelve a dar el diagnóstico, se vuelve a hacer una evaluación diagnóstica porque se necesitan a veces aclarar dudas. Si tú tienes de pronto la duda de tu niña o si cambiaron los síntomas, es importante hacerlo nuevamente si tienes de pronto esa duda. Bueno, por acá otra pregunta. Nos la hace Estefanía García. ¿Es verdad, profesora? A mi niño le hicieron el M-Chat, pero los pediatras, pero los pediatras que las pruebas no están bien, que a ellos no se les hace el M-Chat aquí en Ecuador. Bueno, no sé, no entiendo muy bien tu pregunta, pero de lo que entiendo es como que a tu hijo le hicieron el M-Chat, pero los pediatras dijeron que el M-Chat no estaba válido. Es lo que entendí. Bueno, en general, pues el M-Chat no es una prueba diagnóstica. El MChat sí es una prueba que se utilice para el autismo, pero cuando hablamos del MChat no es una prueba que me dé un diagnóstico de autismo, solamente es una prueba de cribado, y de hecho pues ya lo vamos a ver. El MChat es una prueba que igual es internacionalmente validada, que muchos pediatras lo utilizan, sí, pero que pues no corresponde a un diagnóstico. Si en el MChat, por ejemplo, que se califican en escala 3 en tipo semáforo, a una persona le da un diagnóstico pues de MChat y sale alto, por ejemplo, el puntaje, no siempre es autismo. Entonces, no está mal que a tus niños le hayan aplicado el MChat, no está mal, pues es una prueba de tamizaje, ¿cierto? Es una herramienta igual temprana, que es muy fácil de aplicar, que es muy validada, que está validada pues científicamente, pero que pues no hizo una prueba diagnóstica. Después del MChat siempre se debe hacer una prueba más completa, que sería el A22 y el ADR. Entonces, no sé si es la pregunta que tú me haces, pero tu pregunta es por qué algunos pediatras dicen que no sirve. Pues primero porque realmente no hay un diagnóstico, es un tamizaje. El MChat solo identifica un riesgo. Entonces, obviamente no me da un diagnóstico, entonces no se usa usualmente, sino que ya se pasa directamente a lo que es el diagnóstico formal. ¿Qué de pronto te recomiendo? Si en el MChat salió de pronto alguna prueba, perdón, alguna alarma diagnóstica, pues poder ir a hacer una evaluación más diagnóstica, como el ADUS, como el ADI, como el CARS, pruebas de lenguaje específicas, pruebas neuropsicológicas específicas, para que de pronto no te puedas confundir, ¿cierto? Porque a veces hay diagnósticos que se han dado con MChat y no realmente son, por ejemplo, el caso que yo les estaba contando hace un rato, que le hicieron varias veces, de hecho lleva 3 veces de evaluaciones, en la primera evaluación le hicieron un MChat y salió con un puntaje alto.
luego se dieron cuenta que no, luego se dieron, bueno, ha sido pues un caso difícil, pero que no me da un diagnóstico, el MChat no da un diagnóstico, no da un diagnóstico. Por acá, otra pregunta que nos dice lo siguiente. Doctora, mi psicólogo me dijo que tengo fijaciones en ciertas ideas y que soy muy rígido en esas ideas y criterios. Me recomiendo estar consciente de esto y tratar de reflexionarlos. ¿Cómo hago? En líneas generales me refiero. Bueno, eh, en general es importante, no sé, bueno, ya estás pues como en un plan de intervención, entonces pausarte. Entonces hay algo que se llama verbalizaciones internas. Entonces si tú sí te sientes incómodo por esto o te molesta algo, pausar 10 segundos. Eso se llama pues también una pausa antes de reaccionar. Pues hay muchas aplicaciones, no sé si tú ya estás de pronto en terapia cognitivo-conductual, que sirve bastante. Eso se trabaja principalmente la flexibilidad, ampliar esa capacidad de pronto de adaptarte, de sentir menos tensión intensa, de tener las rumiaciones. No se logra de golpe, eso sí es muy importante, pero sí se debe entrenar. Es importante que de pronto puedas hablar eso con tu psicólogo. Hoy vamos a salir al descanso un poco antes, pero la clase igual va a estar en el mismo horario, no va a cambiar para que no quede corto ese tema, sobre todo de la evaluación diagnóstica que ya vamos a entrar allí. Entonces vamos a ir a nuestro descanso y ya regresamos. En cuanto a las herramientas, nosotros debemos utilizar instrumentos de rastreo, instrumentos diagnósticos, lo que son las pruebas psicológicas que yo les mencioné que son muy importantes, utilizarlas porque, como mencionábamos antes del descanso, pues en el autismo hay mucha concomitancia con trastornos a nivel emocional, ansiedad, depresión, de hecho, pues en las mujeres también trastornos de la conducta alimentaria y la observación y el juicio clínico son fundamentales. Nosotros debemos entonces utilizar siempre, y esto nunca puede pasarse por alto, lo que son las pruebas Gold estándar, que son A22 y el ADR. ADI es una entrevista para el diagnóstico del autismo y el A22 es una entrevista, es más, perdón, es una escala más a nivel observacional. Entonces, esos instrumentos diagnósticos debemos utilizar una aplicación de pruebas que sean sensibles, siempre evaluar los otros aspectos. Llegamos al MChat. El MChat, que ahora nos estaban preguntando qué es el MChat, para qué sirve el MChat. Realmente el MChat no es una prueba diagnóstica. El MChat es una prueba de cribado. Al ser de cribado, no me da a mí una, un diagnóstico, solamente me da como una alarma diagnóstica para saber si la persona requiere o no una evaluación más profunda, porque a veces pueden haber sospechas, sí, pero que esas sospechas de pronto no pasa a, a, a una necesidad diagnóstica porque realmente pues no salen como las alarmas que se necesitan. Cuando hablamos del MChat, hablamos entonces de un cribado. Al ser un cribado, es una prueba que de todas maneras es muy fiable, es muy confiable, es de realmente pues muy buena en esa detección de los síntomas relacionados con el autismo. Nos ayuda a una primera detección, ¿para qué? Para poder encaminar a padres de familia, a profesionales, a docentes. De hecho, el MChat lo pueden utilizar docentes también para ya esa búsqueda del diagnóstico especializado.
Entonces, el MChat realmente nos permite hacer un diagnóstico adecuado, un diagnóstico temprano y ya posterior, si sale una alarma diagnóstica, que es lo que yo les voy a explicar en este momento, em, pues ya empezar a hacer una evaluación mucho más profunda. Entonces, el MChat tiene unos indicadores: riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Esos indicadores del MChat, miren que están en escala semáforo. El MChat igual es muy bueno, así sea pues un instrumento de tamizaje o un instrumento de cribado, nos da, de hecho, pues con ese puntaje, cuáles son esos signos tempranos para el trastorno del espectro autista. Una desventaja que se tiene en el MChat es que va desde los 16 meses hasta los 30 meses de edad. Entonces, si son niños de 8 años, 9 años, pues el MChat no va a ser la prueba de cribado o tamizaje que sea la esencial. No es una prueba diagnóstica, vuelvo y lo reitero, es una herramienta que nos ayuda a la primera detección, a esas primeras alarmas, a esas primeras señales que van a justificar una evaluación diagnóstica más profunda. De hecho, muchas veces, si hay dudas al inicio, si la persona tiene de pronto, pues si el profesional tiene dudas si la persona que está evaluando tiene autismo o no, pues lo que hace es utilizar primero el MChat, si es un niño menor de 16 meses a 30 meses, para mirar si sí o si no justifica la evaluación diagnóstica. El MChat tiene escala semáforo. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ustedes ven que acá hay unas calificaciones: riesgo bajo, una puntuación entre 0 y 2. Si el niño puntúa entre 0 y 2, pues realmente se pasa por alto, todo está bien, esa vigilancia en el desarrollo está dentro de los parámetros esperados. Si es riesgo medio, en una puntuación de 3 y 7, aquí sí es importante administrar algo que son el MChat. Pues realmente el MChat trae consigo pues una entrevista clínica para poder saber realmente si es o no una, un falso positivo. Entonces, el MChat siempre va a ser dirigido a los padres de los cuidadores. Son 20 preguntas cerradas, son estas 20 preguntas. Acá está el ejemplo. Entonces, es una persona que, acá, por ejemplo, en la pregunta, si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija, mira hacia allí, no. Lo que está en rojo es lo que es alarma. ¿Alguna vez se preguntó si su hija o hija era sordo o sorda? Sí, recuerden que eso ya se los había mencionado. Y es que muchas veces cuando un padre de familia o una madre de familia tiene una primera sospecha de autismo, lo primero que piensa al principio es que su hijo no escucha bien. Y de hecho, no es extraño que muchos padres de familia lleven a sus hijos a evaluación, de la parte pues, auditiva, porque a veces piensan que es que no les hace caso, es porque no escuchan, porque hay una hipoacusia. No. Su hijo o hija, esta es la tercera, su hijo o hija juega a simular el juego simbólico. Hacer como si, o juegos de imaginación, no. Veamos la otra que está en alarma. ¿Su hijo o hija se interesa por otros niños? No. Cabe aclarar que esta evaluación se le hizo a un menor que tenía 18 meses. Esta otra, su hijo o hija le muestra cosas, trayéndoselas o alcanzándoselas para que usted las vea, no para buscar ayuda, sino simplemente para compartirlas con usted. Eso es atención conjunta. La atención conjunta es esa capacidad que los niños van desarrollando para compartir actividades o compartir objetos con un adulto, con otro niño. No, no lo hace. Su hijo o hija responde cuando lo llama por su nombre. No. Recuerden que a la edad de 9 meses ya debería estar respondiendo por el nombre, ya debería estar asociando su nombre con voltear. Bueno, acá. ¿A su hijo o hija le molestan los ruidos comunes de todos los días? Sí. De hecho, le molestaba el ruido de la lavadora, de la licuadora, cuando cerraban la puerta, de hecho también. Otra. Su hijo o hija lo mira a los ojos cuando le está hablando, jugando con él, ella, o cuando la está vistiendo. No. Su hijo o hija trata de copiar lo que usted hace. No. Si usted se da vuelta para mirar algo, su hijo o hija gira la cabeza para ver lo que usted está mirando. No, no lo hace.
Tengan en cuenta que tiene una edad donde ya esto debería estar. Su hijo o hija entiende cuando usted le dice que haga algo, el seguimiento de instrucciones, no. Si pasa algo nuevo, su hijo o hija lo mira a la cara para ver qué hace usted, no. El puntaje estuvo en 12. Acá igual se los vuelvo a colocar. Bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Si es bajo riesgo, es un puntaje entre 0 y 2. No hay riesgo. Si está en mediano riesgo, es un puntaje entre 3 y 7. Y si es un alto riesgo, está entre 8 y 20. Si nos vamos a la puntuación, está en un 12. Entonces, la personita está en un alto riesgo. Recuerden que igual es muy importante, y acá me devuelvo, entender que si es riesgo medio, que no es el caso que les estoy mostrando en el paciente, porque él salió un riesgo alto, si es riesgo medio, es importante hacer algo que se llama el follow-up de la entrevista de mi chat, que es una entrevista que nos permite saber o conocer o esclarecer si hay o no falsos positivos, porque puede ser que sea de ese cuestionario de 20 preguntas falsos positivos. Miren ahí que en el cuestionario se evalúa todo lo relacionado con la interacción social, si hay contacto visual o no, si hay una respuesta al nombre o no. Igual es muy importante también tenemos, pues, tener en cuenta algo y es el tema de los hitos que se vayan cumpliendo. Por eso va desde los 16 hasta los 30 meses, donde ya todo lo que aparece acá se tuvo que haber adquirido. Se evalúa el juego simbólico, ese juego imaginativo, se evalúa esas reacciones sensoriales. Miren que, por ejemplo, acá el paciente tenía una reacción ante ruidos que eran muy comunes, la licuadora, el cerrar, por ejemplo, una puerta, eh, era demasiado hipersensible, también tenía conductas repetitivas. Y miren que acá también se evalúa esa comunicación temprana, si señala, si no señala, si comparte intereses, que no lo hace. Ya a la hora de interpretar, el cuestionario tiene puntos de corte, ¿sí? Entonces, es importante que si es riesgo bajo, pues se continúa así con esa vigilancia en el desarrollo, con controles pediátricos, eso pues no lo podemos pasar por alto, pero que ya de pronto no es tan riesgoso como en, en el riesgo medio, ¿cierto? Ya en el riesgo medio sí se recomienda aplicar el follow-up del MChat, que pues es una entrevista de seguimiento para esos falsos positivos, porque una desventaja que sí tiene el MChat es que puede tener falsos positivos. ¿Por qué? El MChat, y acá me voy a volver a esta diapositiva donde está el cuestionario, muchas veces, y por eso es tan recomendable realizar este cuestionario con los padres de familia, porque a veces los padres de familia, haciendo, por ejemplo, el cuestionario, supongamos la primera. Si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí, a veces sí, a veces no. Puede que sí, o puede que a veces no, pero a veces los padres de familia, con una sola vez que no lo hizo, ya lo generalizan. No, siempre debe estar esa falta de, em, de seguimiento de la mirada, de seguimiento de los objetos. Entonces, acá es muy importante poderle clarificar al padre de familia que es haciendo un balance de lo que más sí y de lo que más no. Porque lo que les digo, y a veces pasa también, que llegan esos falsos positivos porque a veces con una sola vez que el niño no lo hace, ya lo generalizan. Igual también hay padres muy hipervigilantes, con mucho susto o con, pues de pronto una mirada muy exagerada de la situación. Entonces lo importante es eso, que se pueda realizar eh, este cuestionario con una persona que sepa de autismo y que le pueda explicar un poco cómo diligenciarlo para que evitemos esos falsos positivos que son, pues que sí son bastantes. Entonces lo importante es que si es riesgo medio, no podemos dejar de lado ese follow-up, que como les digo es una entrevista que nos hace la misma prueba de una entrevista de seguimiento para esos falsos positivos, para poder clarificar si es un falso positivo o si no es un falso positivo. Y si es riesgo alto, ya se recomienda una remisión. Si están, por ejemplo, en una institución educativa o si están en un centro, pues como pediátrico, sí es importante ya remitir a una evaluación diagnóstica que sea más especializada. ¿Para qué? Para clarificar si es un autismo o si viene siendo otra condición del neurodesarrollo o alguna otra alteración. El MChat está diseñado
para el autismo. Es decir, MCHAT y autismo van de la mano, pero que a veces pasa que si una persona está en un riesgo alto, si está entre 8 y 20 puntos, pues no siempre va a ser autismo, puede ser alguna otra cosa. Entonces, por eso, y acá clarifico nuevamente la pregunta que me decían ahora, que, que me mencionaba pues uno de ustedes que en Ecuador no validaron el MCHAT como una prueba diagnóstica porque no es una prueba diagnóstica, pero que sí es importante mirar, ya luego remitir a la persona, al paciente, a una evaluación más profunda para poder confirmar o descartar, porque puede ser que sea otra parte de otro trastorno del neurodesarrollo. Igual recuerden que esto lo estábamos mirando con respecto al tema de los diagnósticos diferenciales del trastorno del espectro. Tenemos otro, este es un cuestionario también es de tamizaje diagnóstico, es decir, no me va a dar un diagnóstico, es un cuestionario que es de edades y etapas, el ASQ3. El ASQ3 es muy breve, el MCHAT de hecho también es muy breve, pero el ASQ, bueno, y que también hay que hablar de la validez, que también es importante. Aunque el MCHAT no es válido para un diagnóstico, el anterior, pues hay múltiples estudios pues, del MCHAT que es muy útil, bastante útil como una línea de cribado para esos programas de atención y sobre todo atención primaria. Pero lo que les mencionaba, pues un resultado positivo no siempre es autismo, pero sí es importante poder explorar un poco más en un entorno de pronto más clínico. De hecho, también es muy corto, puede durar incluso menos de 10 minutos. El ASQ3 también es muy corto, es muy breve de aplicar a veces, dura 15 minutos aproximadamente. Son cuestionarios, ¿para qué? Para conocer ese desarrollo del niño. Son cuestionarios que se le administran a los padres de familia, va hasta los 5 años y medio más o menos. Realmente acá es importante mencionar que pues de los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 9, 30 meses, hay cuestionarios diferentes entre sí. Por ejemplo, acá tenemos uno que va desde los 34 meses hasta los 33 meses, todos son diferentes. Es decir, viene uno diferente para los 2 meses, viene uno diferente para los 4, porque acá estamos mirando lo que son esos hitos del neurodesarrollo. Es una escala muy validada, de hecho es una escala que sirve bastante para ese proceso de crecimiento y desarrollo, incluso pues la Asociación Americana de Pediatría lo utiliza. Veamos este. Esa es la primera parte, la solapa que le llaman. Sí, Rubí, ya te la voy a colocar. No sé si estabas refiriéndote a esta o a esta. Me dices cuál. Bueno, entonces, esta es la solapa. Siempre en todos los cuestionarios, sea de 2 meses, de 4, ese es de 36 meses, por ejemplo, siempre vamos a tener pues una parte que es de la anamnesis, una anamnesis muy resumida, entonces cómo es la información, la persona que está llenando el cuestionario, la información del programa, si es un programa, y esa es la última parte. En esta última parte acá vamos a calificar el cuestionario. Siempre va a traer lo primero, lo segundo. Y esto siempre va a ser igual, las áreas, lo único que va a cambiar es el límite o el punto de corte, dependiendo también de las edades que nosotros estemos trabajando. Es una herramienta, evalúa pues varias áreas, acá se las coloco, y son sencillos pasos. Lo primero que se debe hacer es hacer las actividades, calificar el cuestionario y ver los resultados. ¿Qué área se evalúa? La comunicación, la habilidad física. En esta habilidad física se desglosa en dos, en lo que es motricidad fina y motricidad gruesa.
la parte de las habilidades sociales individuales y la capacidad de resolución de problemas, que lo podríamos traducir como esa capacidad intelectual. Entonces, en la comunicación es como el niño usa el lenguaje, tanto verbal y no verbal, dependiendo nuevamente, reitero, de los hitos del neurodesarrollo. No le vamos a pedir a un niño de 3 meses que diga su nombre, pues no es biológicamente estándar. En la motricidad gruesa vamos a mirar cómo son esas habilidades que implican grandes grupos musculares, caminar, saltar, correr. Y en lo fino, en la motricidad fina, es más esa coordinación ojo-mano. Entonces, agarrar objetos, tirar una pelota, usar utensilios, por ejemplo. Y en la parte de resolver problemas, que yo les dije que esa habilidad de resolver problemas tiene que ver más con habilidades cognitivas, tiene que ver con clasificación, con juegos, con lo que son causas y efectos, y las habilidades socioemocionales. ¿Qué tanta autonomía tiene? ¿Cómo es la interacción con otros? ¿Cómo es el cuidado de sí mismo? Entonces, cada uno de los cuestionarios trae una, pues de las áreas, de los cuestionarios, trae áreas. La comunicación, la motora gruesa, la motora fina, lo socioindividual, la resolución de problemas. Miren que este cuestionario que les estoy mostrando es un ejemplo de cómo son los cuestionarios de 2 meses. Entonces, miremos la parte socioindividual. Cuando usted, es la parte 4, cuando usted le sonríe a su bebé, responde con una sonrisa, es decir, la idea es que la persona siempre responde en positivo, porque la idea es que ya tienen, pues ya deben haberse cumplido los hitos. Ya a los 2 meses, un bebé mira sus propias manos. Ya a los 2 meses, un bebé sonríe cuando tú le sonríes, que es la sonrisa social, que es lo primero de hecho que aparece en la socialización. Miremos en otro aspecto. Sí, eso también va en el material. Mm, miremos en la motora gruesa. También cuestionario de 2 meses. Cuando usted, cuando está despierto, su bebé usualmente tiene las manos cerradas. Si antes las mantenía cerradas, pero ahora las abre, marque sí. Si todavía no lo hace, entonces se marca como no. Miremos otro. Cuando usted pone un juguete en la mano de su bebé, lo sostiene por algunos instantes, sí, sí, lo hace. Si a veces sí, a veces no, la idea es que siempre lo haga. O si todavía no, marca no. Entonces, miren que para cada uno de la motora gruesa, de la comunicación, miren acá, miremos la comunicación. Cuando usted habla, su bebé responde con sonidos. La idea es que sí, si el niño está estimulado. Su bebé hace vocalizaciones o sonidos como gu, que son sonidos vocálicos o guturales, así para cada uno de los hitos. A los 2 meses, en la resolución de problemas, su bebé mira objetos que están a una distancia de 8 a 10 pulgadas, acá los centímetros, la idea es que sí, y acá hay una solapa de observaciones generales, que acá se las vuelvo a colocar, me voy a devolver, pero acá no está, pero en general, en algunos cuestionarios hay una que es amplia de observaciones generales, de aspectos que de pronto no se evaluaron o no se tuvieron en cuenta en la evaluación, pero que son indispensables de pronto para los padres. Muchas veces hay padres que están muy preocupados por cuestiones de los esfínteres, pues, se pone, o por el sueño, lo ponen. Ya igual también esos son insumos para poderlo analizar. Como en la puntuación, por cada área, todas, todas las áreas, es decir, comunicación, habilidad física, em, la la habilidad social, menos las observaciones generales y la resolución de problemas, estas cuatro, que estas recuerden que se desglosan en dos, todas ellas hay algo importante y es que todas puntúan de 0 a 60. Es decir, tenemos solo 3 opciones de respuesta, sí, a veces y todavía no. Si la persona marca que todavía no lo hace, se marca 0. Nosotros pues lo puntuamos como 0 cuando lo calificamos. Si la puntuación es 5, perdón, si la puntuación es a veces, se puntúa como 5.
Y si la personita hace ese hito, lo marcamos como un 10 si marca así. Así sucesivamente vamos, porque son 6 preguntas, miren acá. Por eso se puntúa como 60 porque cada uno debe marcar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Esa es la puntuación máxima de cada área, pero ya empieza a disminuir la puntuación si a veces lo hace o si todavía no lo hace. Entonces, supongamos lleva 10 porque marcó sí, 15 porque a veces, acá entonces ya no lo hace y así va disminuyendo la puntuación. Y acá está la interpretación de los resultados. Miren que, bueno, acá se los pongo para que me lo comprendan, pero es una puntuación en escala semáforo. ¿Cómo así que en escala semáforo? Tenemos la parte más oscura, que sería entonces que hay una alarma ya que no podemos dejar pasar, está por debajo de las expectativas del desarrollo esperado para la persona. Acá afortunadamente pues el paciente no puntúa en alarma, pero miren acá. Hay dos áreas importantes, que es el área misma de la motricidad, pues y fina, donde está en la zona gris, que está en una alerta amarilla, donde es apenas por encima de las expectativas del desarrollo. En la parte blanca, en la parte que no es asombreada, es esta parte que es por encima de las expectativas del desarrollo. Está bien, en este caso la persona está en un 55, bueno, no hay ninguna puntuación en 60, no hay ninguna, pero sí tiene entonces una buena comunicación, que son 55, tiene una buena habilidad socioindividual, está en 50, tienen un 45 en la resolución de problemas, pero esas dos están en alarma. No están graves, pero están en alarma. Algo debemos hacer para poder estimular ese aspecto. Entonces, en total, el ASQ3 son 21 formularios. Todos son iguales, todos traen esta parte de la calificación, lo único que cambia es, pues las áreas no se cambian, lo único que cambia es esto, el límite. Cuando ya se califica, se debe interpretar, es muy importante la interpretación, no dejarlo de pronto al aire. Ya luego de hacer la interpretación, pues va a servir para que se pueda detectar de forma rápida si hay o no un retraso del neurodesarrollo. Este no es único y exclusivo para el autismo. De hecho, pues en pediatría se utiliza o lo utilizan para, pues para si hay un desnivel, si tienen de pronto pues como alguna sospecha de que el niño o la niña no tiene las expectativas que tiene, pues que debería, eh, y pues también facilita pues como esas intervenciones tempranas. La validez es alta de la SQ3, pero recuerden, aunque igual es válido, es muy sensible, tiene mucha especificidad, no me da un diagnóstico, no me da un diagnóstico, sino más bien pues un seguimiento. em, en cuanto a esas desviaciones del neurodesarrollo. Realmente el tiempo es muy breve, como les digo, se pueden demorar incluso 15 minutos, pero mi recomendación es que, pues, mientras van haciendo estos, de pronto si son niños un poco más grandes, ponerlos a prueba o hacerlos ustedes con los cuidadores para evitar también esas falsas alarmas que yo les digo, a veces los padres quizás en muchos casos no son tan arbitrarios con sus hijos, entonces si lo hace una vez ya piensan que siempre lo van a hacer, entonces la idea es hacerlo también con ellos como para evitar como esas falsas puntuaciones. Igual recuerden, sigue siendo un screening, sigue siendo un tamizaje, sigue siendo un cribado, es una valoración que aunque formal, pues es muy breve y que sí nos sirve para mirar esas sospechas de patrones de pronto diferentes en el neurodesarrollo, pero no me va a proporcionar un diagnóstico como tal. ¿Cuándo se utiliza el ASQ o cualquier tamizaje en autismo? Cuando pues tenemos una sospecha de esas demoras angulares
en los hitos del neurodesarrollo, sobre todo el lenguaje, comunicación y le añadiría la socialización, un regreso en habilidades, si el niño tuvo habilidades pero ha venido en retroceso, y cuando hay padres con pues, con una preocupación alta en trastornos del neurodesarrollo. Morning and breath. Tenemos las pruebas Gold estándar. Estas sí son de confirmación diagnóstica, a diferencia de las que estábamos viendo anteriormente. Tenemos el A22 y tenemos el ADI-R. Empecemos por el ADI. Igual, ambas, la idea, y pues igual también se pueden utilizar de manera individual, pero la idea es que se utilicen de manera conjunta. Es decir, que se utilicen en una misma evaluación para poder confirmar o para tener realmente pues una mejor confirmación de lo que es el trastorno del espectro autista para evitar de pronto esos falsos positivos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la primera que es el ADI, es una entrevista de confirmación diagnóstica, fue diseñada principalmente para el trastorno del espectro autista, es decir, es sensible al trastorno del espectro. Acá es muy importante entender que como es una entrevista estandarizada, pues va a estar dirigida principalmente a papás, a mamás, a cuidadores principales. A veces se puede hacer un poco más difícil realizar esta aplicación de la entrevista clínica diagnóstica a, a los padres de familia de pronto de adultos, porque a veces hay muchas cosas que se les escapan. Es decir, puede ser que no se acuerden muy bien del lenguaje y eso pasa, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Laura, la mujer que veíamos ahora, que pues era una mujer completamente a ella realmente pues los padres de familia sabían muchas cosas, pero otras cosas eran como muy borrosas, también porque tenía más hermanos. Pero entonces el ADI es muy bueno, es muy confiable, se utiliza a partir de los 2 años hasta la edad adulta, pero pues es mucho más sensible cuando están más pequeños, por lo que les digo, por esa confiabilidad también como de los informantes, que en ese caso pues son los padres de familia, y como les dije, junto con el A22 son pruebas Gold estándar para el diagnóstico del trastorno del espectro. El ADI mira tres aspectos fundamentales que ya hemos visto en el autismo. Lo primero que es la interacción social, una interacción social que la idea es que sea recíproca. Lo segundo es la comunicación y el lenguaje. Y lo tercero es un comportamiento restringido, repetitivo y los intereses que son inusuales. Y siempre el objetivo es el mismo, mirar si esa historia evolutiva del niño o la niña cumple con esos criterios conductuales del autismo. Igual es importante entender que em, pues hay que considerar que las manifestaciones son antes de los 36 meses de edad, que como les dije es una edad clave para el diagnóstico diferencial con otro tipo de diagnósticos. La duración es larga, creo que es una de las desventajas que puede traer el ADI, que es larga la aplicación. Incluso en muchos casos la aplicación se puede tardar unas 3 horas, en muchos casos, no estoy diciendo que en todos, pero sí trae un aproximado y es 1 hora y media a 2 horas y media. Y eso depende mucho también de los informantes. Es decir, solo puede ser administrado, y eso también es muy importante, solo puede serle administrado a cuidadores principales, es decir, padres de familia, un tío, un abuelo, que hayan estado presentes en ese proceso de neurodesarrollo, que hayan conocido ese paciente desde la infancia y que hay una desventaja, digámoslo así, y es que el aplicador solo lo puede aplicar un profesional que esté altamente capacitado, es decir, un psicólogo clínico, un psiquiatra, un neuropediatra, un neuropsicólogo, solo puede aplicarlo una persona que esté certificada, porque de hecho, tanto A22 como ADI se hace una certificación para poderlo administrar
y poderlo pues como también interpretar. Y algo que sí es muy bueno es que el mismo ADR trae un formulario que es muy estructurado, son preguntas abiertas y que ya están codificadas. Por eso les digo que es muy importante que la persona que administre la ADI sea una persona que sepa de autismo, que haya conocido el paciente, perdón, que pues que sí, que haya conocido al paciente previamente, antes incluso de la entrevista, para que de pronto no existan sesgos y que conozca el autismo. ¿Por qué? Porque la idea es que se profundice con ejemplos, con clarificaciones, por lo que yo les digo, a veces muchos padres de familia pueden confundirse, si no saben previamente del autismo, pueden confundirse con algunas preguntas. Entonces sí es muy importante que ya se conozca previamente el paciente, pues nosotros que ya lo hemos visto como administradores y que se pueda dar clarificaciones. Ese trae el manual, los protocolos y lo que son los algoritmos de calificación. Realmente la entrevista son varios ítems. Cuando les digo son varios ítems, son 90 ítems y van a estar agrupados desde la historia del desarrollo temprano, entonces, por ejemplo, a la edad en el lenguaje en que aparecieron las primeras palabras, eh, desde las primeras veces que de pronto tuvo una baja reciprocidad socioemocional, cómo fue el lenguaje y la comunicación, cómo fue esa interacción, por ejemplo, con los pares, con los otros niños. Eh, También se preguntan aspectos como si el niño tuvo apegos inusuales desde muy temprana edad a objetos, a cualquier tipo como, pues, como de objeto que se salga de pronto de sus parámetros usuales, si hay o no estereotipias, los aleteos, el balanceo, el comportamiento, pues que en general. Y la puntuación va de 0 a 3. 0 es un comportamiento TEA ausente, no hay atipicidad en el comportamiento. 2, perdón, 1 es que ya hay una probable presencia. 2 es una conducta claramente atípica. Y ya 3 es que ya sí, realmente es un comportamiento extremadamente severo. Ya nos ofrece como tal pues unos resultados, una puntuación y ya se codifica y ya esos puntos de corte se miden, se ajustan según pues la edad. Realmente el ADI trae muchas fortalezas, bastantes fortalezas diría yo, pero desafortunadamente también trae sus desventajas. Una de las desventajas del ADI es que como evalúa esa historia evolutiva, a veces los padres de familia pues no siempre tienen como la clarificación de la historia evolutiva o a veces no se puede adquirir o no se puede acceder como al padre de familia. Em, y sí, también es importante aclarar que requiere una formación especializada, entonces la administración, la aplicación de pronto lo hace como menos acceso al mercado clínico. Otra desventaja es que la duración es extensa, es muy extensa, lo que a veces genera fatiga, no para los administradores de la prueba, sino también para los cuidadores. Entonces, una recomendación que siempre es muy importante es que si se va a administrar, que la idea es que se administre, pues no sea de pronto en un mismo día o que si es en un mismo día hacer partirlo en dos, entonces en la mañana y en la tarde, para evitar que sean, por ejemplo, 2 horas y media juntas o 1 hora y media o 2 horas juntas, porque igual también cansa, pues para los administradores también. Otra desventaja es que no sustituye una observación directa. Por eso les digo que es tan importante antes de aplicar la prueba ver a la persona, porque a veces pasa que se deriva de pronto y bueno, esto creo que pues varía obviamente entre países, se deriva a la persona una evaluación de ADR para una persona certificada en ADR y no ha conocido previamente al paciente, entonces hay un sesgo. Entonces es muy importante que la observación clínica también esté ahí, que el juicio clínico también esté ahí, igual, aunque son pruebas gold estándar, son pruebas muy bien diseñadas, pues también hay que hablar de que a veces algunas pruebas pueden fallar y el juicio clínico es importante. Y que, como les digo, a veces como no siempre es aplicable al cuidador, porque el cuidador o falleció, en el caso de adultos ya muy adultos, o que el cuidador no está, sino que está en otro país, o que el cuidador de pronto, bueno, muchas cosas.
o a veces pues el cuidador no tiene una buena memoria del desarrollo temprano, a veces pues hay muchas dudas, sobre todo si hay cuidadores que tienen a su cargo otros hijos, nietos, hermanos, se confunden en ese neurodesarrollo, pues a veces se puede prestar como para dudas. Pero en general tiene muchas fortalezas. Primero que como permite evaluar esa historia evolutiva, esta historia evolutiva es clave para diferenciar el autismo de otras sintomatologías, que pues igual también es importante aclarar que puede pasar que se confunda. Y a veces pasa que el paciente no se deja observar de manera directa. Es decir, a veces pasa, y es en el caso, por ejemplo, de los adolescentes, que los adolescentes no se dejan observar con el A2. Entonces, y bueno, y los adultos también hay unos adultos que es difícil observarlos. El ADR puede ser una buena, una buena alternativa, una alternativa. Y bueno, y también podría decir otra ventaja, y es que, claro, la parte de los aspectos más sutiles, en los diagnósticos más sutiles, más difíciles de pronto de diagnosticar, como trae consigo esa evaluación de los aspectos históricos, que a veces no siempre en esa evaluación clínica o en esa evaluación directa con el A2 o en el juicio clínico se ven, pues van a permitir esas clarificaciones. Sí, Patricia, exacto. No es que se cambie, porque con las terapias y con las intervenciones, no, el objetivo nunca es cambiar a la persona. O sea, la persona tiene sus características, todos somos sumamente diferentes y eso es lo valioso de ser humanos. Pero lo importante es que las personas puedan adquirir herramientas, que las personas puedan adquirir habilidades para que puedan ser funcionales de manera independiente. Ejemplo, en la motricidad fina. En el colegio todo el tiempo están utilizando la motricidad fina, el lenguaje, por ejemplo. Entonces, no es cambiar a la persona, sino mirar ese perfil de fortalezas y ese perfil de debilidades para poder encaminar a esa persona a un mejor estilo de vida, que pueda ser independiente, no a cambiarlo como tal. Bueno, Sandra nos dice algo muy importante, miren lo que dice. En ocasiones no quieren decir la realidad por temor a ser juzgados. Esa es una realidad en esta prueba, más si no más si no ha aceptado que puede tener un niño con una condición de autismo. Sí, bastante. Por eso es muy importante, primero, saber a quién se le aplica. Eh, Aunque normalmente las personas que ya llegan a evaluación diagnóstica es porque ya saben más o menos que pues su hijo puede tener un trastorno del neurodesarrollo y quieren realmente darle un nombre para poder saber cómo intervenir. Entonces, son pocos realmente los que llegan de pronto a una evaluación diagnóstica profunda, teniendo ese temor de del diagnóstico. Ya usualmente, aunque puede ser que antes de llegar a la consulta hayan luchado mucho con mitos y muchos llegan con miedo, sí, pero no me ha pasado que alguien diga pues como una mentira por ocultar el diagnóstico. No pasa así, por ejemplo, en la parte educativa, donde alguna docente eh, sospecha de autismo, de un proceso, pues de un trastorno del neurodesarrollo, y le dice a los padres que pues la idea es aplicar el MChat, y es ahí donde los padres sí de pronto mienten por lo que tú dices, por ese temor como al diagnóstico. Pero sí, puede pasar, porque pues en el mundo estamos, puede pasar que pueda mentir, aunque no es el común denominador, ya ellos saben, y bueno, y que también es importante hablar, y es que, bueno, eso varía entre países. Pero por ejemplo, acá en Colombia,
una evaluación neuropsicológica o una evaluación de autismo por lo regular es particular, porque a veces las entidades prestadoras de salud mm, no tienen como esa certificación entonces a veces no es por la EPS. La EPS acá es una entidad prestadora de salud, pues donde las personas estamos y muchas personas pues tienen acceso a la salud y no tienen que pagar como la cuota excedente. Bueno, eso tiene pues sus medidas administrativas, pero para que me entiendan de pronto las personas que están fuera de Colombia. Entonces, muchas veces, como esa prueba de ADI es costosa, muchos padres de familia siempre dicen la verdad. Entonces, ahí tenemos, digámoslo ahí, como la diferencia. Esa es otra pregunta. Un niño con TDA con TDAH puede tener síntomas de autismo como hipersensibilidad auditiva, a los alimentos, poca habilidad para hacer amigos. Sí, una persona con autismo puede tener TDAH. De hecho, si miramos solamente el TDAH sin vincularlo con el autismo, que no es la pregunta que tú me estás haciendo, la pregunta es que sí se pueden vincular, sí, se pueden vincular. De hecho, pues tiene un alto porcentaje de vínculo, de comorbilidad, pero también en el TDAH por sí solo también hay hipersensibilidad. A veces no se habla de la hipersensibilidad en el TDAH. No es un criterio diagnóstico, no es un criterio diagnóstico, pero sí hay muchos análisis clínicos que nos demuestran que en el TDAH también hay hipersensibilidad. Esa habilidad baja para ser amigos no es tanto porque no logran tener una reciprocidad socioemocional, sino que esa debilidad para ser amigos es más porque es el tema impulsivo, entonces es el niño que le quita los colores al otro o que no premedita, por ejemplo, una conducta, entonces puede ser que estén en un juego con amigos y él llegue y le tire el borrador. Entonces es más como por esa impulsividad, no tanto porque no entienda que al otro de pronto le moleste, él sabe que le molesta y luego de la conducta puede que se arrepienta, pero está ahí en la brecha de la impulsividad. Pero bueno, ya teniendo en cuenta tu pregunta, sí, se pueden dar comórbidos, claro que sí. De hecho, pues el autismo se puede dar comórbido con TDAH o con dislexia, discalculia, disgrafía, con lo que hablábamos también en esos trastornos del neurodesarrollo cuando estábamos viendo esa clase, de una discapacidad intelectual, de un trastorno del desarrollo intelectual. Cosa diferente al TDAH. El TDAH, pues en la evaluación neuropsicológica son mutuamente excluyentes. Un desarrollo, pues me refiero al TDAH y la discapacidad intelectual, el desarrollo de la discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque ya la discapacidad intelectual estaría explicando los problemas de inatención, explicando los problemas del bajo control de impulsos. Pero en el TDA, en el autismo sí, se puede dar comórbido con un desarrollo, eh, pues con una discapacidad intelectual y con TDAH también. Bueno, vamos a dejar acá, mañana vamos a continuar con el A2, que es un poco largo el tema. Quiero que lean un poco sobre el A2 y que puedan ver algunas pruebas que están allí en el material de estudio para que podamos entonces hablar un poco sobre ello. Descansen muchísimo, nos veremos nuevamente mañana, que estén muy, 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 muy bien.